Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio que dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? Viene de Dios encarnado. El Hijo de Dios es Dios. Ustedes saben que Dios es uno, pero en Dios hay tres realidades que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, Dios Padre, piensa, es su pensamiento, sabiduría, inteligencia, verbo interior, lo llamamos Hijo. Manera de hablar nuestra, pero es una generación intelectual y eterna en el seno mismo de la divinidad. El Dios Padre e Hijo se aman, se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito es el Espíritu Santo. Entonces el Dios verdadero es uno y trino. Uno en esencia, en ser divino, y trino en personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre, le dio la gracia y la santidad, le advirtió del peligro porque sabía que el demonio iba a tratar de desviarlo, pero por desgracia nuestros primeros padres van a hacer más caso al demonio por curiosidad y debilidad que a Dios. El plan inicial de Dios se fue desbaratado por el pecado original, se perdió la gracia y la santidad, y el hombre se hizo esclavo de Satanás y esclavo también de sus pasiones, Estas tentaciones tremendas que nos tiranizan, que nos impulsan al mal, son consecuencia del pecado original. Y a pesar de haber sido ofendido, Dios nuestro Señor prometió un Salvador, y ese Salvador es el mismo Verbo divino, mismo Hijo de Dios, que va a encarnarse milagrosamente por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, nacer en Belén, morir en el Calvario y merecernos la salvación, la santidad, la liberación. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, bien la confió a su iglesia, la iglesia que él mismo fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra es mi iglesia, no mis iglesias. Cristo no tiene iglesias, cuidado. Y a esta iglesia confió sus poderes divinos de predicar su palabra divina, de bautizar, es de lavar, purificar la sangre del pecado original, de consagrar su cuerpo y sangre para que sea alimento de nuestras almas, de perdonar los pecados, de dar el Espíritu Santo y de presentar el rebaño. Ahora, esa salvación confiada a la iglesia nos comunica mediante los sacramentos. Por el bautismo nacemos como hijos de Dios, por la confirmación crecemos, a madurez espiritual como adultos, y por la Eucaristía, la comunión, recibimos realmente el cuerpo, sangre de nuestro Señor y su divinidad para purificarnos, santificarnos, protegernos, alimentarnos. Como un hombre que no come regularmente es débil de salud, es raquítico, y bien el que no comulga igual queda débil espiritualmente hablando. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la Sagrada Comunión? Puesto que nuestro Señor dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Cuáles son los efectos que produce la comunión? Tengo aquí en mi mano un librito maravilloso que se llama El camino recto y seguro para llegar al cielo, de San Antonio María Claret. Pueden de hecho bajarlo de internet, está a internet ese libro. Bien, la edición que tengo en página 112 dice: los frutos principales de la Sagrada Comunión son los siguientes. 1, el que comulga crece en santidad. La comunión aumenta la gracia y la santidad. Por ejemplo, si usted tiene una lámpara, no sé, de 30 watts, hay un poco de luz, 50 mejor, 80 mejor, 130 mejor. Entonces aumenta la gracia, y junto con la gracia y la santidad crece la fe, la esperanza y la caridad. Crecen las virtudes y crecen los dones del Espíritu Santo. Todo crece como los 5 dedos de la mano. Entonces la comunión aumenta la gracia y la santidad. También la comunión, algo extraordinario para nosotros, da luz al alma a fin de conocer el bien para seguirlo y el mal para huirlo. Entonces la comunión da luz a la inteligencia, al alma, para conocer el bien, lo bueno, lo que conviene, y seguirlo, hacerlo, cumplirlo, y el mal para huirlo.
nos fortalece para seguir el bien y huir del mal. Como la buena salud nos protege contra los microbios. Hay muchos microbios en el aire, nos atacan cada rato, ellos mueren, nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos buena salud. Entonces nos da una salud espiritual para conocer el bien y seguirlo, hacerlo, y ver el mal, conocer el mal, detectar el mal y huirlo. También la comunión aviva la fe y la esperanza. Aviva la fe, pase lo que pase, Dios tiene la última palabra y tenemos que tener confianza en Él. Aviva la fe y también la esperanza. Si Dios dice, por ejemplo, hay perdón de los pecados, y hay perdón de los pecados, punto. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, si humildemente, con fe y confianza nos acercamos, hay perdón. Nuestro Señor dio este poder a sus sacerdotes, que son los apóstoles, el día de la resurrección. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces aumenta la fe y la esperanza. A veces uno está en la pobreza, a veces en las tentaciones, a veces en las enfermedades, dificultades, persecuciones, incomprensiones, mil problemas. Y bien, esperanza en Dios. Yo hago lo que puedo y lo que debo, lo demás es la gracia de Dios. También la comunión enciende la caridad, es decir, hace amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Es verdad que el prójimo muchas veces no merece, según nuestra opinión, pero Dios merece, y Dios nos pide de amar al prójimo hasta amar y perdonar a los enemigos. Cristo nos dio la fuerza. Entonces enciende la caridad, y la caridad encendida, viva en nuestro corazón, nos protege del egoísmo, de la avaricia, del egocentrismo, del orgullo, de los vicios y de los pecados. Modera la ira y las demás pasiones, preservándonos de pecar. Modera el que ama a Dios, bien modera su ira. Por amor a Dios perdona y no va a estrangular y matar al prójimo por enojo fuerte. También la comunión modera las demás pasiones, preservándose de pecar. Y hay una pasión tremenda, realmente tremenda, que impulsa al hombre al pecado cada rato, es la concupiscencia, la inclinación al mal, a los malos deseos, especialmente en la sensualidad. Y porque el mundo actual que nos rodea, por desgracia, está en tantos problemas y tanta degradación moral y espiritual, al punto que hasta hay gente tan necia y tan ignorante de lo que es lo humano, que quiere supuestamente casar hombre con hombre. ¿Y de dónde viene esto? Bien, esto viene del hecho de la falta de la comunión. Y estos vicios tremendos actualmente que inundan el mundo cristiano, y el pagano siempre lo tuvo, de hecho, vienen del protestantismo. ¿Y por qué esos vicios empezaron en países protestantes? Porque no tienen el cuerpo de Cristo, que preserva precisamente del pecado. El más grande crimen de Lutero fue de haber falsificado el plan de Cristo en nombre de la Biblia falsificada. Entonces, la comunión nos preserva, modera la ira y nos preserva de pecar, moderando las pasiones. Queridos hermanos, es imposible, escuchen esto, es imposible guardar, tener castidad, virginidad, fidelidad, sin los santos sacramentos de la confesión, de la comunión y de la Santa Misa. Por eso, haber falsificado el cristianismo, Lutero y todos sus iguales, realmente están en la pura ilusión. Y los demonios aplauden, están muy contentos. Se hacen pasar por cristianos sin serlos. No hay castidad, virginidad, continencia, fidelidad posible sin la Sagrada Comunión. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y está protegido. Si la comunión aumenta la gracia, una pequeña recapitulación, aumenta la gracia y la santidad, da luz al alma para conocer el bien y seguirlo, y ver el mal y huirlo, aviva la fe. Un solo pecado mortal lleva al infierno eterno. Entonces uno no es tan tonto por un pecado de ir al infierno eterno. Aviva la fe y la esperanza,
enciende la caridad, modera las pasiones, nos preserva de pecar. El que no tiene la Eucaristía no tiene esto. Necesariamente va a caer hacia abajo. También la comunión nos une con Jesucristo. Y Jesucristo es Dios encarnado. En la hostia consagrada que tenemos el dicho de recibir, y bien recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es Dios que recibimos. Y Dios viene a transformar nuestro corazón, nuestro cuerpo, derramar sobre nuestra alma luz, protección, fortaleza, sabiduría, resistencia y todos los dones y virtudes. Nos une con Jesucristo. Santo Agustín dice como el pan que comemos, el alimento que comemos se transforma en nuestra carne, en nuestros huesos, en nuestra sangre, así la comunión nos cristifica, nos virginiza, nos protege, nos da la amabilidad, dulzura, caridad de Cristo. También la comunión da una suavidad espiritual, mediante la cual se hacen con gusto todas las obras de virtud. Nos impulsa con gusto a hacer las obras buenas de virtud. Otro fruto extraordinario de la comunión bien recibida ahuyenta los demonios. Ahuyenta los demonios para que no nos tientan tan a menudo. Maravilloso, ¿no? Un santo dijo: el alma que vive en santidad y caridad fervorosa es como la cacerola que está echando vapor. ¿Y qué pasa con las moscas cuando hay vapor que echa 1 metro alrededor? No se atreven a acercarse. Y cuando es tibia, las moscas se acercan, se van a la orilla de la cacerola y caen en la comida y pudren todo. Eso es lo que pasa con los demonios. Entonces la comunión ahuyenta a los demonios para que no nos tientan tan a menudo. También calma los remordimientos de la conciencia. Calma los remordimientos de la conciencia. Debido a que aviva la fe, esperanza, caridad, y bien yo sé que Dios no miente. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados. Cuando el sacerdote, en nombre de Cristo, dice: yo, por la autoridad de Cristo, te perdono, te absuelvo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es dogma de fe. Cristo lo dijo y así pasa. Entonces el cristiano tiene paz, tranquilidad en su conciencia. Un protestante que puede decir 10,000 veces: Señor, perdón, pequé, ¿y cómo sabe que el Señor lo perdonó? No sabe. Mientras que el cristiano auténtico católico oye la voz del Señor mediante su ministro. Por esta razón, un día un protestante enfermo llamó a su pastor y dijo: pastor, yo he leído el Evangelio que dice, capítulo 20, 23, San Juan, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados. Por favor, yo pequé mucho, perdona mis pecados. Y el pastor dijo: que Dios te perdone. No, yo quiero que se me perdone, como dijo Cristo en el Evangelio. Yo no puedo perdonarte. ¿Por qué? Porque no tengo esto. Entonces llamó al sacerdote católico: Padre, pequé. Quiero que me perdone en nombre de Cristo, como dice el Evangelio. Sí, claro, puedo, pero tienes que hacerte católico. Con mucho gusto. Se hace católico, lo instruye y le da la absolución de sus pecados. Entonces, es importante. Calma los remordimientos de la conciencia porque tenemos fe que lo que Cristo dice, así pasa. También la comunión hace tener gran confianza en Dios en la hora de la muerte. Yo sé que mis pecados serán perdonados. Por eso tengo que hacer penitencia, obras de caridad, pero lo perdonado queda perdonado. Alimenta el alma, dándole vigor, así como el pan material lo da al cuerpo. El que no come se debilita, el que no comulga se debilita. Y por último, nos da especiales auxilios para perseverar en el bien y llegar a la eterna gloria, de la cual es prenda cierta la que os deseo, hermanos míos, de todo corazón, como para mí mismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.